¿Cómo están mis queridos amigos? Con el gustazo de saludarlos en este día viernes 7 de octubre lluvioso en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Cadefi. Por lo tanto, les damos una muy cordial bienvenida a este evento que lo denominamos Compliance Fiscal, bueno, contable fiscal, para que no dejemos a un lado la parte contable. Y como ya lo vieron, está a cuadro mi querido amigo para todo el mundo ya conocido, Juan Carlos Fuentes Villanueva, como en la primera lámina que le van a ver, mi querido amigo Charlie. Juan Carlos, bienvenido. Amigo, pues muchas gracias por la invitación y un gusto ahí poder tomar algunos conceptos, algunas precisiones importantes que hay que considerar únicamente en el rubro de la parte contable y fiscal. Sin embargo, es todo de manera integral en la empresa el tema del compliance. Es correcto, Juan Carlos. Entonces, vamos a platicar de ese tema por una sencilla razón. Porque como ya lo habrán escuchado en redes sociales, en las charlas, en Fiscal en Serio, en los cursos que hemos dado, que por cierto vayan agendando, vamos a tener un curso presencial el día 31 de octubre en el Hotel Sevilla Palace, si la memoria no me falla, de 9 a 2 de la tarde, y vamos a ver algunos temas de actualidad. Pero bueno, cito esto porque decíamos en esas charlas, en esas pláticas previas, que hoy siguen vigentes muchas obligaciones fiscales, ¿de acuerdo? En las cuales hay que, pues desde luego, reparar o poner atención para que no tengamos problemas con el fisco. Y el comentario surge porque en esas charlas de la no reforma fiscal para el 2023 se habla de un incremento en la recaudación poco más de 1.2 billones de pesos. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque se va a acentuar, por un lado, las facultades de fiscalización de la autoridad fiscal en todas sus modalidades, desde exhortos, invitaciones, requerimientos, auditorías, revisiones electrónicas, revisiones profundas y todo lo que tenga que ver con las facultades de comprobación de la autoridad. Básicamente estoy citando simplemente como referencia el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Y por otro lado, derivado de esas obligaciones que hoy ya son una realidad y van a seguir vigentes para el 2023, pues desde luego también la PRODECON levanta la mano y menciona de que hoy el compliance o el programa de cumplimiento, y así lo dice, que lo vamos a ver, dice, ya no es una opción para las empresas. El compliance ya tiene que ser una obligación. Y esto va a tener muchas bondades, como lo vamos a ir platicando en el inter del curso, de la plática, para efectos de que tengamos o controlemos algunas situaciones frente a la autoridad fiscal, si tenemos saldos a favor que se devuelvan en tiempo y forma, de que si tienen algún requerimiento por parte de cualquier autoridad, porque podemos involucrar inclusive en este compliance el Seguro Social, Infonavit, que sigue vigente, por ejemplo, nada más a título de un primer escenario, sigue vigente las obligaciones en materia fiscal, en materia contable, en materia de seguridad social, la parte de subcontratación de servicios especializados, que me recuerda un poquito, y le mando saludo a unos contadores que tuvieron a bien hablarme de Tijuana hace un par de días, en donde se dedican, entre otros rubros, a la parte de la construcción. Entonces les decía, pues ahí tengan mucho cuidado, aparte de la parte contable y la parte fiscal, pues desde luego la presentación de avisos de operaciones vulnerables, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la prestación de servicios especializados, que destacan en estos dos rubros el pago de multa si no se presentan en tiempo y forma, si se presentan con errores, etcétera. Por lo tanto, vamos a hablar de la parte de control interno, el programa de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, qué cuestiones no se deben de hacer, porque pues lógicamente esto ni siquiera también puede inclusive invocar algún problema fiscal, sino un problema interno, llámese fraude, llámese mal manejo de recursos, llámese fuga, ya no de talentos, sino de inventarios, por ejemplo, etcétera. Y es donde Juan Carlos va a hacer sus comentarios asertivos y acertados de estos temazos, ¿de acuerdo? Entonces, ya les presentaba a mi acompañante el día de hoy, mi querido amigo Charlie, para todos los amigos, y yo me pueden decir Toño, me pueden decir contador, me pueden decir maestro, las damas o las contadas me pueden decir, ¿cómo les podría Toñito. decir? Toñito, ¿de acuerdo? Y ahí le dejamos. Entonces, sean ustedes bienvenidos, acérquense como nosotros, un cafecito, un tecito, una agüita, y bueno, pues ya saben
que a las 11 haremos un break para que vayan a tomarse algo rico, algo fresco y le daremos continuidad. Entonces, sean bienvenidos, disfrutemos el evento. Saben que vamos a abrir un espacio para nuestros amigos de Face, en su momento les diremos, y desde luego la parte importante es que manden sus preguntas y con mucho gusto las vamos a atender, dicen con gusto y con una sonrisa. Así es que José Antonio González para servirle, y de mi lado izquierda, mi querido amigo Juan Carlos Fuentes Villanueva. Entonces vamos a comenzar, mis amigos. Ya va a estar a cuadro la primera lámina, que viene el logo de CADEFI, viene el logo del SAT, que es obviamente la parte del lobito, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Y desde luego pues viene la parte que hoy nos ocupas, que es el famoso programa de cumplimiento, compliance, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y el tema así se llama, Compliance Contable Fiscal 2023, y desde luego los ponentes que ahí viene, con mucho cariño lo digo, Contador Público José Antonio González Castro y Contador Público de Máster en Derecho Fiscal Juan Carlos Fuentes Villanueva, y le puse el toque personal, mejor conocido como Charlie, para que vean que hay cariño del bueno. Entonces, saludos a todos nuestros amigos. Vamos a empezar con esta lámina, y mi querido amigo Juan Carlos ya hará los comentarios pertinentes en el transcurso de la charla, en donde, para que no tengan problemas con ningún tipo de autoridad, yo esta lámina la he puesto en varios foros, en varios cursos, y la llamé el contribuyente ideal. Es lo que quisiera la autoridad, es lo que quisieran muchos contribuyentes, para que llegado el momento no tengamos ninguna contingencia, auditoría, revisión, y lo más importante, que no paguemos diferencias de nada, ¿de acuerdo? Entonces, empezaremos que debe ser un contribuyente ordenado, tiene que elaborar su contabilidad de acuerdo a las NIF, y cuidado con ese primer punto. Hoy las normas de información financiera están cobrando una importancia, yo creo que primordial, para efectos fiscales, y vean que lo va a precisar y lo va a acotar también la Prodecon en su momento. El número 3 dice: cumple con sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y corporativas, agregaría, en tiempo y forma. Y vean que aquí ya se está abriendo la posibilidad de escenarios. Vean, hablo de obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y desde luego corporativas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué razón? Porque otra vez, volviendo con la subcontratación de servicios especializados, y nada más para que tengan una referencia, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo me dice que si yo me voy a inscribir en el REPSE como una prestadora de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, el primer punto que debo de cubrir, es que debo de estar al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social, ¿de acuerdo? Que muchas veces, y yo creo que siempre he pugnado para que se abran eventos, cursos de seguro social, Charlie. ¿Por qué razón? Porque muchas veces como que nos enfocamos en renta, en IVA. Ayer, por ejemplo, tuve una asesoría del IEPS, que no todos lo manejan, claro, pero también pocos manejan seguro social, ¿eh? Sí. Y ahorita el tema es interesante porque recordarás que viene una reforma para el próximo año, sí, ¿de acuerdo? Que va a impactar particularmente en el tema de las exenciones por el aumento de las vacaciones, el impacto inclusive en el tema de las horas extras, entonces, más bien en la jornada laboral. Ajá. Y seguramente en el tema de las horas, ¿no? Porque así es, las empresas van a estar ubicadas o van a pretender seguir generando lo mismo. Entonces, si va a haber una reducción posiblemente de la jornada laboral, van a necesitar pues un tema de implementación de horas extras. Entonces va a estar interesante todas las modificaciones que ya hemos platicado, que yo creo que la reforma particularmente está en el sentido laboral, porque ya en el sentido fiscal pues ya viene haciendo la autoridad su trabajo como tal, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, y también para invitar a nuestros amigos para el siguiente programa que vamos a tener, que no es de seguridad social, pero que sí tiene que ver mucho con el tema de remuneración para el próximo martes, que vamos a platicar sobre el tema de los asimilados. Correcto, tamazo, ¿no? También, ¿eh? Así es. Porque tiene muchas aristas. Pero bueno, fíjate que el comentario salió a propósito de las obligaciones contables, fiscales y de seguridad social, para que vayan más o menos viendo la temática, el objetivo del curso. Yo diría que de entrada, si tienen una base en materia contable, en consecuencia
consecuencia, lo laboral, lo fiscal, lo de seguridad social, es consecuencia misma de ese buen proceso, de ese buen trabajo. Pero si de entrada estamos mal en la parte contable, en consecuencia, lo que sigue, pues desde luego puede ser cuestionable, puede estar endeble, puede estar frágil. Ahora, también, ¿por qué mencionabas lo de la reforma al Seguro Social? Porque efectivamente viene la reforma laboral, que ya es una realidad, pero también viene una reforma en Seguro Social, Charlie. Y algo que debemos de acotar es que va a haber un incremento en el pago de cuotas obrero-patronales, derivado del incremento de la UMA, Unidad de Medida de Actualización, y desde luego derivado del incremento en el porcentaje de la cuota fija del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Recordarás que pasa del 3.150, dependiendo obviamente el salario del trabajador, y puede llegar hasta 11.875%, que eso representa un incremento drástico, Charlie. Y qué decir, aunque no hay un cambio per se, qué decir de que si tienen un riesgo de trabajo, eso aplica para todos los trabajadores. ¿Y eso por qué lo menciono, amigos? Hablando de este compliance y demás, porque si no tiene bien controlado todo esto, probablemente en Seguro Social denoten un incremento que puede llegar al 45 o al 50% del costo laboral, ¿eh? Cuidado con esto. Claro. Y acorde viene el comentario que tú decías de la charla que vamos a tener, Fiscal en Serio, porque mucha gente puede voltear, que no es una idea, Juan Carlos, puede voltear y decir, oye, entonces si la nómina va a salir muy cara o se va a incrementar el costo laboral, pues a lo mejor los dejamos de contratar como trabajadores y los pasamos al tema de asimilables. Un riesgo por demás latente, Juan Carlos. Sí, claro, digo, aquí, y no es a modo de asesoría o de incitar justamente a hacer este cambio, sin embargo, sí creo que caen muchos en el supuesto de poder pagar en el tema de asimilados por la fracción, la 3 y la 4 particularmente, que pueden ser prestadores de servicio. Ajá. O que en este sentido pudieran no tener una dependencia real y que no pudieran ser trabajadores, ¿no? Ya en su momento platicaremos particularmente sobre ese tipo de situaciones, pero creo que ahí justamente le das a un punto importante en donde lo tenemos que identificar y materializar de manera correcta con el tema de los contratos para poder evitar pues un tema de que la autoridad pueda hacer un supuesto de que sí es trabajador y que se configure como tal, ¿no? Entonces, totalmente. Ahí son de los puntos finos que hay que tocar. Totalmente. ¿Por qué razón, amigos? Y vamos avanzándole, porque efectivamente lo que dice Juan Carlos es una realidad. Si ustedes checan nada más a título de ejemplo, que también sería parte de este programa de cumplimiento, por eso decía, hay que revisar todo el escenario de las empresas, ¿eh? No solamente renta o IVA y demás, o sea, hay mucho de qué hablar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el Seguro Social es muy factible de que puedan ser sujetos de afiliación en los términos de la propia ley del Seguro Social, y cito nada más como ejemplo el artículo 12 que me dice, son sujetos de afiliación aquellas personas que se encuadren en los supuestos del artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. El 20 no me causa problema, ¿por qué razón? Porque me define lo que es la relación laboral y me define lo que es el contrato de trabajo, que la palabra clave es la subordinación, pero el 21 es un dato interesante y ahí puede ser el filtro para que caigan muchas personas que no son precisamente trabajadores, pero sí se puede presumir una relación laboral. Y ahí pueden caer los comisionistas, los asimilables y los propios honorarios, Juan Carlos. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Que mucha gente, que como bien dice mi amigo, no es que demos ideas, pero finalmente el patrón puede decir, es que no me alcanza a pagar seguro social, pero no quiero dejar que se vayan. Entonces a lo mejor que no es una sugerencia, no es conveniente, porque puede denotar problemas laborales, problemas de fraude fiscal, si dejan de ser trabajadores y los convierto en asimilables. Claro. Eso se llama simulación, Juan Carlos. Sí, efectivamente, y hay que tener bien definido un tema de compensación, que creo que es un punto esencial dentro de las empresas. ¿A qué me refiero? A tener bien definidos desde la parte estructural quiénes realmente son colaboradores, son trabajadores de la empresa, quiénes podrían migrar a un modelo de prestaciones de servicio y que se les pudiera pagar por medio de asimilado, quiénes pudieran ser honorarios dentro de la propia empresa y quiénes se les podría pagar, digo, en el tema, por ejemplo, hablando ya de los socios accionistas, pues en un tema de emolumentos, claro, en un tema posiblemente de reparto de dividendos, pero sí hay que identificar un proceso integral
y por eso el comentario de hacer una supervisión completa sobre el proceso de remuneración a toda la entidad que estaríamos hablando de la empresa. Entonces, ya sea chica, mediana y grande, nosotros los invitamos justamente a hacer ese análisis y que de ahí partir a hacer un aseo completamente administrativo desde los contratos laborales para los que debe de ser o deben de tener o contar con un contrato laboral, para aquellos que prestan servicio, los contratos establecidos. E inclusive, fíjate, yo me he encontrado allá afuera en el campo de acción, pues situaciones en donde me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Vienen a darme una prestación de servicio y que ya lo vamos a platicar, pero no me dan factura. Oye, claro. ¿Y cómo los obligo? Bueno, los podremos obligar justamente si tienes un modelo de control interno para que tú les puedas timbrar y les puedas hacer la retención. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Que a propósito, ya que mencionas control interno, que es un punto fundamental de esta plática, yo creo que ese control interno tiene que permear en todas las áreas de la empresa, ¿eh? Claro. O sea, desde la parte de crédito cobranza, facturación, timbre de la propia facturación, monumentos o pagos a socios, cómo remunerar a los propios trabajadores, no confundir trabajadores con asimilables, que en la práctica, por ejemplo, confunden el pago de comisionistas solicitando factura cuando realmente son trabajadores. Es decir, el control interno tiene que estar en todo, ¿eh? Inclusive yo trabajé en una empresa, no voy a decir el nombre, donde, por ejemplo, hacían un reembolso de caja chica, pero no crean que hacían un reembolso de 1,000 pesos, 2,000, hacían reembolsos de cantidades considerables, de tal manera que al año hacían reembolsos cerca de 9, 10 millones de pesos. Claro. Pero ¿cuál era el tema? De que la persona que autorizaba el reembolso era la misma persona que recibía el reembolso, y eso se prestaba a malas interpretaciones, que de hecho en su momento descubrimos que esa misma persona decía, hago un reembolso para mí, se queda el dinero para mí, y hago un reembolso para la empresa. Y eso obviamente, ¿qué denota? Pues un fraude, Juan Carlos. Que fíjate, uno de los puntos importantes, y ya siendo un poco más técnicos en la parte de control interno, el control interno no busca o no pretende como tal identificar fraude. Sin embargo, si derivado, igual que las normas de información financiera, se encuentra un fraude, una desviación, hay que comunicarla. Totalmente. Y ya bien tú dabas algún comentario sobre este ambiente de control interno. Y este ambiente de control interno es desde la cabeza de la empresa hasta la persona operativa más baja de la empresa. Debe de ser consciente del ambiente de control interno. Vamos a implementar control interno y pongo a modo de ejemplo lo siguiente. Supongamos en el tema de la parte más baja, ¿no? Que podrá ser de una empresa la parte que posiblemente nos ayude con el tema del aseo y de la limpieza. Un control posiblemente de los productos que utilizan para la propia limpieza, para que no haya una fuga por ahí. Y desde la parte más alta, pues obviamente el tema de la toma de decisiones, como ya platicábamos en el tema de la nómina. Son cuestiones importantes, y ese ambiente de control interno, como bien comenta el maestro José Antonio, debe de permearse de manera genérica en todos los puntos y los rubros de la propia empresa, con el ánimo de que se perciba que si tú inmediatamente ejerces alguna actividad fuera de lo que estás generando, y eso le genera un perjuicio a la propia empresa, pues evidentemente eso te va a detener. Y eso realmente es el punto importante del tema del control interno. Y a manera nada más de repasar, esto me va a dar como consecuencia identificar los procesos y evaluar los riesgos que puedo tener en cada uno de mis procedimientos. Las actividades de control como tal, la información y la comunicación que pudiera tener con todas las áreas de la empresa para poder dar a conocer cuáles son esos resultados, y por último el tema del monitoreo. Entonces llévense esos 4 conceptos importantes como control interno, que ya bien comentaba el maestro, y nada más a modo de precisar el punto que platicabas. Pero lo más importante, porque mucha gente, yo me incluyo, Juan Carlos, no hay que decirlo a nivel teoría, que suena fabuloso, hay que implementar los modelos, las políticas, la metodología, y la parte importante, aterrizarla, por ejemplo, en la propia empresa. Claro. Ahí les vamos a compartir una serie de ejemplos al ratito, donde realmente, insisto, no necesariamente el control interno para evadir al fisco o para estar bien con el fisco, sino en el trabajo del día con día. Hay malos manejos entre los propios directivos, entre los propios trabajadores, que puede ser un simple ejemplo de robo hormiga. Si tú, por ejemplo, vendes plumas y no tienes un control, yo puedo decir, ¿sabes qué? Cada día salgo con mi pluma en mi bolsa, y ¿quién se va a dar cuenta que es un robo hormiga? Nadie. Eso denota un control interno, ¿estás de acuerdo? ¿Me explicó? Inclusive eso también lo permea o lo considera las normas de información financiera. Pues adelante. Pues simplemente, y lo vemos en el tema de la papelería en las empresas. Correcto. ¿No? Las copias. Las copias. Oye, ¿sabes qué? Necesito copias, las saco de la empresa. Tinta,
el mantenimiento del papel, el mantenimiento de la propia impresora. ¿Y cuánto nos sale? Pues obviamente ya sacar a volumen importante las copias. Un modelo de control interno es, dile a tu departamento de sistemas que quien ejecute sacar copias, pues tenga una clave, una contraseña, y ya sabes cuál es el promedio que sacas. Oye, y ya cuestionas, ¿no? Por cada trabajador. Son modelos que nos va a ayudar, o son herramientas que nos va a ayudar la propia tecnología para poder tener un control sobre la propia entidad como tal, ¿no? Y ya platicaba el maestro José Antonio sobre uno, ahorita yo les pongo en contexto Pero fíjate, Charlie, que perdón, discúlpame, pero eso también, aunque suena muy bonito en la práctica, también tiene que ver mucho con los valores del trabajador. Claro. Y lo menciono porque ya hablando de papelería y copias y demás, yo me acuerdo que cuando utilizaba mis sumadoras Olivetti que tenían el rollo, me acababa el rollo de un lado y lo volteaba y aprovechaba. Claro. Hoy, por ejemplo, no me lo preguntan, pero en mi despacho, en la firma que hoy manejo, tengo hojas reciclables de hace 3, 4 años y las sigo utilizando. O sea, ese es también un buen modelo precisamente para aprovechar los recursos que hoy tienes. Claro. Y no despilfarrar, no acabar los arbolitos, ¿me explicó? Sí. Y efectivamente, al final del camino, las plumas, el papel, la tinta, como decía, el mantenimiento, pues si le van sumando, pues suena caro. Es más, fíjense, no están por saberlo, pero la semana pasada que también tuvimos una charla, no sé si fue la semana pasada o antepasada, donde estuvimos con Octavio, que llegaste ahí con Zaira. Exacto. Fíjense un comentario que nos hacía una contadora, y es interesante el comentario, y esto obviamente va de la mano con este control interno, y nos decía que derivado de la pandemia, y fíjense, pónganlo en contexto, derivado de la pandemia, un despacho más o menos de buen calibre decía, oye, bueno, pues para evitar contagios en el punto, digamos, más álgido de la pandemia, pues mucha gente se fue a trabajar a casa, ¿no? El home office. Entonces, se quedaron con esa idea. Obviamente, pues hay trabajadores que sí se aplicaron, hay trabajadores que no se aplicaron, pero ¿qué provocó esto? Que ya saliendo un poquito de la pandemia decía la empresa, el despacho, oye, pues fíjate que me conviene que sigan trabajando en su casa y esto provocó ya dejar... a ver, Charlie, ayúdame con este mensajito que nos llegó. Sí, con mucho gusto. Pues les quiero dar la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que están obviamente muy atentos con la transmisión en Facebook. Les mandamos un saludo, estamos transmitiendo en vivo desde Cadefi, platicando justamente sobre el tema del compliance, particularmente sobre dos áreas importantes, el tema contable y el tema fiscal. Correcto. El ponente principal es el maestro José Antonio, que me acompaña, y pues la verdad es que un placer y un privilegio, y estamos tocando algunos puntos iniciales sobre este curso. Pues mi estimado amigo. Sí, gracias. Pues bienvenidos a toda la familia de Face, que los invitamos a que estén al pendiente de todos y cada uno de los eventos que tenemos para ustedes, que realmente la gama de eventos es mucha, pero bueno, ahí está la propuesta, estamos transmitiendo en vivo, hablamos la parte contable, la parte fiscal, la parte inclusive de fraudes internos en las empresas. Iba a poner un ejemplo, no siempre un programa de control interno es para buscar algo, ¿de acuerdo? Pero muchas veces pues eso es una consecuencia. Y iba a poner un ejemplo, decía que una firma más o menos de buen calibre, a propósito de la pandemia, la gente se fue a trabajar a su casa y hoy por hoy sigue con esa mecánica. ¿Y qué provocó? Y ya de hecho lo implementó, que dejaron de utilizar muchas áreas de oficinas y están dejando de rentar espacios que antes eran la propia oficina, y eso provocó un ahorro arriba de 10 millones de pesos, Charlie. Sí. Que si ustedes le suman, pues ya son cantidades buenas, ¿no? Claro. Que si tú le dices al empresario, te vas a ahorrar 10 millones de pesos, ¿qué va a decir el empresario? Pues ¿dónde firmo? Claro. Sí, digo, se hacen evaluaciones, porque recordemos que en el tema de los riesgos, que es para lo que sirve el tema del control, justamente identificas, a ver, un riesgo financiero puede ser, si no necesitas el espacio porque realmente la gente no viene, está trabajando bien, la productividad sigue siendo la misma, pues oye, deja de ocupar. No comprometes parte del capital que tú tienes destinado posiblemente para operar, te lo ahorras y evidentemente pues le pegas ahí a una evaluación del tema del control interno. Entonces, claro. creo que puede ir funcionando en este sentido, y son importantes pues esas evaluaciones y disminuir los riesgos, particularmente la gestión de los mismos que vamos a platicar más adelante. Pero estarás de acuerdo, y ya continuamos con el material, amigos, estarás de acuerdo, Juan Carlos, de que aun y cuando vengan muchas modalidades de políticas, reglas,
propios controles, propio control interno y desde luego este programa de cumplimiento, siempre va a haber algo que se nos pueda escapar. Seguro. Entonces, yo una frase que estoy convencido, que siempre puede haber un riesgo, pero el riesgo tiene que estar medido. ¿De acuerdo? En todas las áreas, ¿eh? Y más en materia financiera. Hoy, por ejemplo, me acaba de decir hace un par de días una amiga que le mando saludos de la firma, le decía, oye, Toño, mira, mi hermano tenía una inversión de tanta cantidad, claro, y perdió más de $1 millón por no tener un efecto financiero que tuvo que haber contemplado. Y eso no es otra cosa que falta de control interno. Así, Charlie, es. Sí, digo, justamente son de los puntos precisos que hay que evaluar y hay que tener muy detectados, ¿no? Dentro de esos recorridos que ya más adelante vamos a dar una precisión, porque me dice, oye, Juan Carlos, hablas mucho de control interno, pero no nos dices cómo poderlo implementar. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces vamos a platicar sobre cómo, que ya di un curso particularmente sobre el tema de control interno, pero si quieren que lo volvamos a dar con mucho gusto, porque es importante, es interesante cómo implementarlo, cómo llevarlo a cabo paso a paso. Ajá. Y cuál es cómo vamos a documentar esa parte del control interno, ¿no? Que hay muchísimos cursos sobre el tema de la evaluación de los riesgos. Totalmente, pero fíjate que, digo, todo esto viene mucho y me agolpa la mente, porque yo creo que una parte que debemos de implementar de ya el control interno, o ya lo tuvimos que haber implementado, a propósito de información y riesgos y demás, es la parte del beneficiario controlador, Charlie, porque hoy por hoy la regla miscelánea ha dicho toda la documentación, tanto del beneficiario controlador como de su pareja, que puede ser su esposa o puede ser su concubina, claro, ¿de acuerdo? O si es, por ejemplo, el CEO, que puede ser una dama, que muchas son, ¿de acuerdo? Puede ser de su esposo o de su concubinario. Y es donde yo creo que sí debe de haber unas reglas básicas, importantes y específicas para ese tipo de información, que se ha hablado que es una información fidedigna, es una información de alto riesgo, por lo que puede representar una fuga de esa propia información. Yo creo que sería un ejemplo real, práctico, de una buena implementación de un control interno. No sé si estés de acuerdo. Sí, con gusto tomamos en cuenta el comentario, y si quieres ahorita platicamos sobre cómo podríamos documentar, cómo podríamos identificar los riesgos que tenemos, claro, particularmente con el tema que platicas sobre el tema del beneficiario controlador, que es un tema súper interesante, que también tenemos que documentar, tenemos que identificar los riesgos y los alcances que tienen. Que fíjate que ahí, de manera objetiva, al final, las empresas, estarás de acuerdo, ajá, que independientemente de la operación que se tenga, tú podrías asignar en determinado momento quién es el beneficiario controlador. Sí, claro, ¿no? Claro. Porque al final, claro, no, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Él es el que se lleva los recursos, pues ok, él puede ser, pero realmente trasfondo, sí, como tal, puede haber otra vertiente completamente distinta. Entonces, hay que documentarlo bien, de tal manera que la autoridad no tenga ese sesgo, podríamos llamarlo, o ese diferenciador en donde sí realmente la persona que tú digas que es el beneficiario controlador esté bien documentado y evitemos pues obviamente contingencias a futuro, ¿no? Entonces, claro, ese sería mi comentario, mi estimado Pero amigo. Entonces, vean que hay muchas cosas que platicar, pero bueno, vamos a avanzarle con el material y para atender en un ratito más algunas dudas que ya nos están haciendo llegar o comentarios, cosa que agradecemos de manera muy personal. Y desde luego también no quiero que se nos escape el saludo, el agradecimiento de todo el apoyo de nuestro gran staff que siempre está muy al pendiente de nosotros, en particular mi querido amigo, le digo con todo cariño, mi querido amigo Pepe, sabe que hay un gran aprecio y admiración a su trabajo y de verdad nos sentimos complacidos. Entonces nos quedamos con esta lámina donde decíamos el contribuyente ideal para que no tenga problemas con ningún tipo de autoridad, ¿de acuerdo? Decíamos que debemos de cumplir, y ahí nos quedamos, con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y corporativas. De ahí salió un poquito todo esto, Charlie. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pagar impuesto a la renta, IVA y retenciones, que realmente es lo mínimo, lo menos que tenemos que hacer, porque mucha gente ha dicho, pues yo no pago nada a la autoridad, ni siquiera las retenciones. Cuidado con esos comentarios porque, por ejemplo, impuestos que tú retienes, que puede ser el IVA, el impuesto a la renta, pues no es dinero tuyo, Charlie. Claro. Lo menos que tienes que hacer es enterarlos, ¿de acuerdo? Que nada más, si me permites un comentario. Por favor, claro. En el tema particularmente de las retenciones, están llegando bastantes revisiones profundas que le llama la autoridad. Ajá. Justamente por no pagar las líneas de captura de años anteriores. Sí. Entonces, ojo, porque en el compliance o en el proceso de control interno que haga la implementación, deben de tener justamente ese cuidado sobre, oye, a ver, yo le mando posiblemente al área de finanzas, al área de tesorería,
la línea de captura para que pague el impuesto, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué está pasando en el momento en que contabilidad hace el envío de la línea de captura? Ajá. Y el área de tesorería o quien se encarga justamente de hacer el pago de las contribuciones no la paga? Ajá. Hoy, en la medición del riesgo, ¿cuál es la medición de riesgo? Un perjuicio financiero, porque ya no van a hacer la contribución a nada más, van a ser recargos y actualizaciones. Los accesorios. ¿No? Entonces, ojo, ese es el tipo de cuestiones que hay que evaluar en el tema de control. No puede haber en la operación una falta de atención y que por no pagarla o por desatención no la cubrí, y hasta que me llega una revisión profunda que puede derivar ya en una facultad de comprobación, pues justo puede venir ya una situación pues inclusive